Y estamos con el tema del bautismo. ¿Cómo? Del bautismo y la membresía de la iglesia. ¿Cuántos son miembros de la iglesia? Amén. Eso significa que los miembros son los que ya son bautizados. Rápidamente, recordemos el día anterior. El día anterior vimos acerca de un poco de historia. Dijimos que el bautismo fue un rito religioso pagano practicado por los pueblos de la antigüedad. Eso lo dijimos el día anterior. Y también entre los judíos, que no es algo como que se inventó en el cristianismo. Vimos también que es de origen griego la palabra bautismo, baptizo, que significa sumergir, como cuando uno sumerge una pieza de tela en pintura. Los baños sagrados o bautismos eran comunes a muchas religiones antiguas, eso dijimos el día anterior, estamos recordando rápido. Como los ritos eleusinos. También hablamos de que los romanos en tiempo de Jesús se interesaron en las religiones místicas de Egipto y de Babilonia y que allí practicaban el bautismo como ritual. ¿Qué más? Ejemplo, en los ritos de iniciación del culto de Isis. El iniciado confesaba sus pecados delante de otros devotos y era luego bautizado, en la creencia que el baño ritual lo purificaba de su falta. Ese era el bautismo en Isis y lo enrolaba en las filas de la diosa salvadora. Estamos hablando acerca del bautismo en la historia. Eso lo vimos el domingo pasado, solo estamos recordando. Después dice, los judíos también practicaban el bautismo ritual para purificación. Y que luego tenemos el bautismo de Juan el Bautista. Muy bien, hablamos también de lo que significa el bautismo. Juan 3:23 y Hechos 8:38 al 39, decíamos que ahí se puede ver que el bautismo no era como solo rociar en la cabeza, sino se sumergía a la persona. En Juan 3:23 dice que Juan el Bautista bautizaba en Salem porque había muchas aguas. Y también en Hechos 8, cuando se bautiza el eunuco, vemos que dice ahí el texto que descendieron al agua y subieron del agua. Así, ahí se mira que hay una sumersión. También estuvimos viendo el significado del bautismo. Aquí lo pueden ver en la pantalla, que es el evangelio mismo. Romanos 6:3 al 6. Podemos ver en la imagen cómo el que se bautiza muere con Cristo. Luego, cuando es sepultado en el agua, se sepulta con Cristo y luego resucita con Cristo para andar en una nueva vida. El domingo pasado analizamos Romanos 6:3 al 6. Y cuando leemos en el versículo 6 que el que ha sido muerto, ha sido justificado, significa de que uno en Cristo murió y resucitó. Y eso sucede en el bautismo. O sea, la justificación por fe es recibir la salvación. En otras palabras, esa justificación sucede cuando en el bautismo usted muere y resucita con Cristo. Hablábamos de las religiones falsas de este mundo el domingo pasado, que dijimos que ellos no le ponen mucha importancia al bautismo para salvación, sino que solamente lo toman como un paso de obediencia, le llaman con ese término, paso de obediencia. Pero cuando nosotros leemos en los textos, en la siguiente diapositiva, podemos ver qué significa y cuál es el propósito del bautismo. El significado del bautismo es morir con Cristo, ser sepultado con Cristo y resucitar con Cristo. Ahora, el propósito es, número 1, decíamos, para ser discípulo de Cristo. Mateo 28, 18 al 20. Vayan y hagan discípulos bautizándolos. Usted se convierte en discípulo cuando se bautiza. Mientras no se bautice, no es un discípulo de Cristo. Segundo, usted se bautiza para ser salvo. Marcos 16, 15 y 16. El que cree y es bautizado será salvo. Y 1 de Pedro 3:21 dice que el bautismo nos
salva porque es la aspiración de una buena conciencia. ¿Por qué? Porque uno recibe el perdón de pecados en el bautismo, y eso es lo tercero. Usted se bautiza para el perdón de sus pecados y recibir el Espíritu Santo. Hechos 2:38 lo dice allí. Usted recibe el perdón de los pecados. Aquí comentábamos de que usted no necesita como que prepararse un largo tiempo para bautizarse, porque es falsa la idea o la creencia de que no, primero tengo que cambiar muchas cosas y luego me bautizo. Eso no es así. Decíamos el domingo pasado, esto es como que si usted dijera, primero me voy a sanar y después voy al hospital. No tiene sentido, ¿verdad? Usted va al médico o va al hospital porque necesita sanidad. Está enfermo. Entonces, cuando está enfermo necesita el hospital. Cuando está enfermo necesita la medicina. Es igual aquí. Usted necesita el perdón de sus pecados. ¿Qué necesita? Ser bautizado. El bautismo es un acto donde Cristo le perdona de todos sus pecados con la sangre. Mire qué poderoso esto. Apocalipsis 1:5 dice que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Y eso sucede, Hechos 22:16, en el bautismo. Dice, bautízate y lava tus pecados, invocando tu nombre. Hechos 22:16. El propósito del bautismo es para que usted sea revestido de Cristo. Gálatas 3:27. A diferencia de las iglesias falsas, de las religiones falsas, de la doctrina de mentira, que dice que con una oración usted recibe a Cristo, Gálatas 3:27 más bien dice que usted es revestido de Cristo cuando se bautiza. Es diferente. ¿Usted se fijó? Gálatas 3:27, todo aquel que ha sido bautizado en Cristo, de Cristo está revestido, dice Gálatas. Y luego vimos que el bautismo es para que usted se convierta en miembro de la iglesia. Si usted no se bautiza, no es ni discípulo, ni salvo, ni recibe el perdón, ni recibe el Espíritu Santo, no tiene a Cristo y no es miembro de la iglesia. Una vez se bautiza, tiene todo eso. Y dijimos el domingo pasado, por esa razón es que siempre le animamos acerca del bautismo. Le insistimos. ¿Por qué, hermano Arce, insiste tanto en el bautismo? Porque usted se está perdiendo todo esto. Se está perdiendo todo esto. Así que queremos que usted sea bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y todo esto es bendición espiritual. Amén. El perdón de pecado es bendición espiritual. Perdón de pecado, el Espíritu Santo, todo esto es una bendición. Entonces, se bautiza y recibe esta bendición. Luego dijimos en la siguiente diapositiva, una vez que se bautiza es un miembro de la iglesia porque es añadido. Hechos 2:41 al 47. Estuvimos hablando que Pedro, después de predicar desde el 14 al 36, dice la palabra que la gente dijo, queremos. Dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, la gente que estaba escuchando el primer sermón evangelístico, queremos. Entonces Pedro contestó, arrepiéntanse y bautícense. Hechos 2:38, para el perdón de los pecados y recibir el Espíritu Santo. Luego usted lee el 41, aquí está, 41, y dice la Biblia que se añadieron como 3,000 personas. El bautismo añade. ¿A qué? Nos vamos hasta el 47 y nos damos cuenta que Dios añade a la iglesia los que se salvan a través del bautismo. Otra vez, si usted se bautiza, Dios lo añade a la iglesia para salvarse. Si no se bautiza, Dios no lo añade y no se salva. Fácil. Y como miembro ya de la iglesia, una vez bautizado, usted comienza a practicar varias cosas. Desde el 42 en adelante, dice, usted aprende la doctrina, usted tiene comunión con los hermanos, usted comienza a participar de la cena del Señor todos los domingos sin fallar, comienza a orar. Después de eso dice que usted como miembro comienza a tener temor de Dios. Esto es interesante. Dice que tenían temor a Dios. Comienza a tener temor
de Dios. Normalmente cuando uno no es bautizado, no tiene mucho temor de Dios. Pero cuando usted recibe el Espíritu Santo en el bautismo, usted comienza a tener temor de Dios. Después de eso dice, estaban juntos. O sea, usted no debe de perderse de la iglesia. Y no me refiero a del edificio, ya lo vimos, sino de estar con los hermanos. Luego dice que son generosos, los que se bautizan, los miembros son generosos, hacían tribus, o sea, en las casas se reunían y cantaban alabanzas. Ahí nos quedamos el último día, cantaban alabanzas. Ahora vamos a leer Efesios 4:19. Yo soy añadido a la iglesia. Efesios 4:19 dice que ahora somos miembros de la familia de Dios. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como miembros? Efesios 2:19. Mire qué bonito. Vamos todos a Efesios, capítulo 2, verso 19, dice así. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Usted se convierte en miembro de la familia de Dios cuando se bautiza. Usted se convierte en un conciudadano de los santos cuando se bautiza para ser salvo. Mire qué bonito. Y Efesios 4:25 dice, practica la coinonía, por lo cual, desechando la mentira, háblenle la verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Esto lo comentábamos el día anterior, ¿verdad? En el círculo de oraciones, de que a veces uno se queja de los otros hermanos. Usted es un hermano de la iglesia y usted se queja de los otros, ¿ya? Porque estábamos hablando de eso con el hermano Luis en Santiago. Entonces viene y usted se queja, pero dice la palabra acá en Efesios, hablen la verdad cada uno con su prójimo. O sea, dígale la verdad a su prójimo, a su hermano. ¿Por qué? Dice aquí Pablo, porque somos miembros los unos a los otros. Usted se bautiza y es un miembro. Luego debe sentirse miembro y al ser miembro, digámonos la verdad. Si pasan años usted en la iglesia y nunca le puede decir la verdad a su hermano o a su prójimo, significa que no se siente miembro de la familia de Dios. Si usted todavía no es bautizado, esto no le aplica. No le aplica. Pero una vez que se bautiza, comience a tener más coinonía para hablarle la verdad a su hermano. Que esto no lo detenga a bautizarse. Ay, hermano, ahora se está diciendo que si me bautizo, soy miembro y le tengo que decir la verdad a todo el mundo y no quiero decirle la verdad. No, y hay que no lo detenga eso. Pero va a ir creciendo en la coinonía. Entonces, siguiente diapositiva ahora sí. Vamos a ver. Cantaban alabanzas, fue lo último. Bien. Miembro del cuerpo de Cristo. Primera a los Corintios. Ahora, una vez que usted se bautiza, usted adquiere una membresía. ¿Alguien de aquí, o los hermanos que estaban conectados, han tenido membresía en algún club o en algo? Dice, yo tengo membresía. O membresía virtual. No, jamás. Yo tengo membresía en tal club, dice. Nunca. Ok, nosotros tenemos una membresía en la familia de Dios que vamos a examinar aquí. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Mire qué chévere. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Una vez que usted se bautiza, ¿qué pasa? Bueno, adquiere una membresía. 1 Corintios 12, 13. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Usted se bautiza y por ese espíritu se une al cuerpo, el cuerpo de Cristo. Sean judíos o griegos, no importa la diferencia, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Usted recibe el Espíritu Santo cuando se bautiza. Y entonces usted comienza a ser un miembro. ¿Pero qué significa ser un miembro? Porque muchas veces nosotros pensamos que se bautiza usted
y luego se pierde de la iglesia. ¿Qué pasó? O no se pierde tal vez, sino que se bautiza, pero luego viene y luego desaparece y luego vuelve a venir y así va. Pero eso no es una membresía. En muchos lugares uno pierde membresía rápido si no cumple con cierta asistencia o algo así. En la Biblia es igual y lo vamos a ver. Entonces, primero los Corintios capítulo 12 lo vamos a examinar rápidamente y Romanos 12 también, y vamos a darnos cuenta que un miembro activo, que un miembro que es miembro desde su bautismo, tiene que ser un miembro activo en el ministerio y en la misión. En otras palabras, usted se bautiza, adquiere membresía, y parte de los deberes de ser miembro es adquirir un compromiso con la misión y con el ministerio. Hermano, así es la cosa. Yo pensé que yo me bautizaba y lo único que tenía que comprometerme era estar en el edificio a las 9 de la mañana. Nada que ver, es que eso no es así. Por eso es que hemos reflexionado en el mensaje. ¿Será que durante años usted recibió heno, hojarasca y madera en su edificación de fe? A tal punto que usted pensaba de que solamente era asistir el domingo a las 9 de la mañana y eso significa ser miembro. Le vendieron hojarasca entonces. No le vendieron oro, ni piedras preciosas. No lo edificaron bien. Entonces, un miembro que es miembro desde que se bautiza, comienza a ser un miembro activo. Debe ser un miembro activo, pero lo vamos a leer. Primero los Corintios 12, dice así, 1 en adelante. Lea conmigo. No quiero, hermanos, que ustedes ignoren acerca de los dones espirituales. Saben que cuando eran gentiles, ustedes vivían extraviados. Pero ahora, ustedes deben saber que nadie que hable por el Espíritu Santo de Dios puede llamar a Jesús maldito. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, quien hace todas las cosas, es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Aquí habla de dones y de ministerios para todo aquel que ha recibido el Espíritu. ¿Y quién es todo aquel que ha recibido el Espíritu? ¿Solo los líderes? No, todo el que se bautiza. Así que todo el que se bautiza recibe el Espíritu, y al recibir el Espíritu recibe dones. Y al recibir dones, recibe ministerio para que Dios opere a través de usted. Ese es un miembro. Sigamos leyendo. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a uno palabra de ciencia por el Espíritu, a otro fe por Espíritu, a otros dones de sanidad, y comienza a hablar de los dones, que eso lo vamos a profundizar más adelante. Aquí el punto es ver que un miembro, la persona que ha adquirido membresía en una iglesia local, participa del ministerio, participa de la misión. Y luego caemos al versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno, versículo 12, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también en Cristo. Porque por un solo Espíritu, y ya leemos el 13, que ya lo leímos, tenemos todos el Espíritu Santo. Versículo 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera al pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído y el olfato? Verso 18, mas Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios es que usted, al ser miembro porque se bautizó, comienza a tener una función vital como parte de su membresía.
una función vital que termina siendo de edificación al cuerpo de Cristo. Pero iglesia, somos el cuerpo de Cristo, amén. Entonces cada uno es miembro de ese cuerpo. Miembros con una función. Pablo compara a la iglesia con el cuerpo humano y dice, cada miembro tiene una función. El oído para oír, el ojo para ver, el olfato para olfatear. Obvio. La mano para hacer, los pies para caminar. Pero viene usted o vengo yo como miembro y no tenemos ninguna función vital en esta congregación. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible? Si la Biblia me compara a mí como miembro de un cuerpo humano y todos los cuerpos, ¿cómo es? Todos los miembros, si está sano el miembro, mire bien, si el miembro de su cuerpo está sano, le funciona, ¿sí o no? Si usted tiene mala la vista, entonces no funciona la vista. Entonces, si usted es un miembro que no tiene una función, entonces tiene malo ese miembro. Está enfermo ese miembro. Como que si mi mano fuera como el hombre de la mano seca que Jesús sanó. Saco la mano y no puedo mover la mano. Ese miembro, al no ser funcional, está enfermo, significa. Ahí está. Así que cuando usted y yo no tenemos ninguna función vital en esta congregación, es un miembro de un cuerpo que no funciona y no sirve. Es un ojo que no ve, un oído que no oye. Está de más la oreja porque no oye. Y así nosotros cuando somos miembros y no hacemos nada por la iglesia, estamos de más y enfermos. Mire, el miembro enfermo. Entonces, ¿qué pasa si el miembro viene y se enferma y se llena de infección y no funciona la mano? La cortan. Y es por eso que dice, todo pámpano que no dé fruto es cortado, ¿sí o no? Es cortado. Tiene que dar fruto usted como miembro de la iglesia. Entonces, una vez que adquiere su membresía en el bautismo, ¿puede perder su membresía? Sí puede perder su membresía. Al no tener ninguna función y ningún crecimiento espiritual. No puede usted decir, yo tengo derechos de miembro. ¿Cuáles son los derechos de un miembro? El primero, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pues si usted no tiene miembro, no tiene función como miembro del cuerpo, ese propósito, ¿dónde queda? No hay, porque Jesús lo añade a la iglesia para ser salvo, pero mientras se salva, Efesios 2, 8 al 10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, y Romanos y Corintios 12 nos habla de esos dones, operaciones y ministerios para que usted edifique al resto desde su función vital como miembro del cuerpo, desde su contribución con sus dones para edificación. Así que la pregunta que hacemos hoy es, los bautizados que están acá, que están conectados, que son miembros desde que se bautizaron, ¿qué función tienen en la congregación? Asistir, hermanazo. Eso está genial, pero solo eso no es posible. ¿Qué más? ¿Cuál es su función vital? Yo colaboro con esto. Bárbaro, gloria a Dios. Ahí estamos avanzando. Ahí estamos hablando el mismo lenguaje. Yo estoy colaborando. Yo estoy aportando mis dones o talentos. Yo estoy aportando, además de mi presencia, estoy aportando mi apoyo. Estoy aportando palabras de ánimo porque hay un don de exhortación. Con solo dar palabras de ánimo a la gente, ya está sirviendo, ya está edificando. Así que aquí comienza a hablar, ahora vamos a Romanos 12. Mire bien, los que somos miembros tenemos deberes. Deberes como miembro, porque es la membresía. Si no, pierdo mi membresía. Entonces, ahora vamos a Romanos 12. Romanos, capítulo 12, dice, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Bendito Dios. ¿Cuántos tienen calor? Amén, sí. Ese es un sacrificio vivo para Dios. En vez de quejarme, ay, que no. Usted dice, esto que estoy sintiendo es un sacrificio vivo porque estoy aquí, escuchando la palabra. Pues estoy aquí adorando a Dios, porque estoy alabando a Dios.
Mire qué poderoso. Por eso dice el 12:1. Hermanos, les ruego. Pablo nos ruega a todos, por la misericordia de Dios, que presenten sus cuerpos, todo sudado el cuerpo, correcto, como un sacrificio. Cada vez que usted hace algo por Dios, es un sacrificio a Dios y Dios lo ve. ¿Cuántos dicen amén? Dios lo ve. Pero nadie lo ve, no importa. Pero el hermano no lo ve, no importa. Porque Dios lo ve, amén. Dios ve el sacrificio. Cada gota de sudor, mire. Y todo, no. Es un sacrificio. Así que alégrese por el sacrificio que usted está dando a Dios, porque ya, ¿y qué le vamos a dar a Dios? Si Él nos da todo. Por eso, ¿con base en qué está la rogativa de Pablo? Hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, por toda la misericordia que Él ha mostrado para con ustedes, así muestren sus cuerpos como sacrificio vivo. En vez de decir, ay, no, que me tengo que levantar para ir al edificio. Ay, que tengo que cantar. Ay, que la palabra. Recuerde que es un sacrificio como miembro desde que se bautizó. Un sacrificio al Señor. Porque Él lo dio todo por nosotros. Amén. Él lo dio todo por nosotros. Vale la pena servir a Dios. No se conformen a este mundo, versículo 2. Sino transfórmense por medio de renovar su entendimiento para que comprueben la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que repartió a cada uno. Habla de la humildad porque a continuación habla del ministerio. Usted como miembro, ya dijimos, adquiere compromisos para servir. Pero ojo, dice Pablo, seamos humildes, porque esto a veces nos pasa a nosotros los que servimos. Así me pasaba más cuando era más chavalo. Venía el hermano evangelista, yo tenía como 16 o 17 años de edad, y me dijo, sin esperarlo, hermano Luis, el hermano asignado de Vica ya no va a estar con nosotros. Así que usted va a ser líder de jóvenes. ¡Qué alegre! Que me dijera eso el hermano evangelista, hermano Pablo Sanabria, ahí en la Fuente Managua. Yo alegre, pero ¿qué pasa si uno no es humilde? Ahora viene el hermano Arce con el pecho así, mire. Y ahora, al principio veía a los jóvenes normales, y ahora yo soy el líder. Le dice a todos los jóvenes, yo soy el líder de jóvenes. No, dice Pablo. Cada uno no tenga un concepto más alto de sí mismo que el que debe tener. A veces uno se puede engrandecer si lo toman en cuenta para cantar o para liderar. Ninguno tenga un concepto más alto. ¿Usted es miembro? Amén. Uno como miembro, al tener dones, tiene el privilegio de servir esos dones a los otros para ser edificado. Amén. Pero no tenga un concepto más alto. Ahora yo soy líder de jóvenes, chavalos, así que nadie, y un día, fíjense que parecieran bromas, pero un día yo les dije, mire qué chistoso, un día yo les dije a los jóvenes las mismas palabras que dijo el hijo de Salomón. ¿Saben cuáles fueron las palabras del hijo de Salomón? Si mi padre los trató con varas de hierro, mi meñique va a ser más fuerte que el brazo de mi padre. Entonces estaba teniendo un concepto más alto que el que debía tener. Entonces, usted debe tener claro que debe ser humilde y que debe servir. Porque a veces pasan los extremos. No servimos o servimos con orgullo. Y realmente el orgullo es la razón por la cual uno sirve o no sirve. ¿Sabía usted que uno puede no servir por orgullo? Yo no me meto en eso. Yo no sirvo, yo no me involucro, por orgullo no se mete en eso. Es por orgullo no servir. Y por orgullo servir también. Me meto al servicio para demostrarle que yo soy crack. Ninguno de los dos, dice aquí la palabra, no tenga un concepto más alto que el que debe tener. Verso 4, dice, porque de manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, ya se fijó, lo mismo que Pablo dijo a Corintios 12, en Romanos 12 vuelve a hablar de miembro y cuerpo, miembro y cuerpo. Dice aquí,
Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos en la iglesia, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de predicar, úsese conforme en la medida de la fe, si el de servicio, en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta o anima en la exhortación, el que reparte con liberalidad. ¿Usted tiene el don de ser generoso, que le gusta dar? Aquí dice el que reparta con liberalidad, no como que agarrándose, no, con liberalidad. Después dice, el que preside con solicitud, o el que dirige, el que lidera. Y esto es interesante porque normalmente los que lideramos o presidimos, a veces somos lentos en responder. ¿Cuántos han tenido ustedes, amados hermanos, que pedirle a una persona que tiene un cargo, una solicitud, y hasta que después de meses nos responden? ¿Sí o no? Yo hice una solicitud y no nos responden. Porque así en el mundo son los líderes, los dirigentes, los que son jefes, los que tienen cargos. Usted quiere buscarlo, usted quiere pedirle algo, una solicitud, y no están, nunca están. Pero ¿qué dice aquí? El que lidera, el que preside con solicitud. Sí, estamos para servir. El que dirige, el lidera, está para estar disponible para servir. Está atento, dígame, claro que sí. Si es que somos servidores del reino de Cristo, si somos del mundo, pues son otros 100 pesos. Entonces, mire lo que dice acá, la palabra. El que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor se hace sin fingimiento, ámense los unos a los otros, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Entonces, ¿qué hemos visto en estos dos capítulos? El que se bautiza es un miembro porque recibe el Espíritu Santo. Es un miembro del cuerpo de Cristo. Y al ser miembro del cuerpo de Cristo, usted y yo debemos de descubrir nuestro don y nuestra función. Para tener esa función vital y decir, yo soy miembro. No puede usted creerse miembro de la iglesia si no tiene una función vital en la iglesia, solo por ser bautizado y asistir. Si es bautizado y asiste y tiene una función, ahora sí considérese miembro de la congregación. Si se bautiza, asiste y tiene una función vital, porque todo es vital, no es como que el hermano Arce está diciendo vital como que tiene que ser algo grande, no. Cualquier cosa que usted colabore a la edificación del cuerpo de Cristo es vital, es valioso. Si usted asiste, es bautizado y colabora en algo para que la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, sea edificada, es un miembro. Si usted no tiene ninguna función, entonces vamos a tener que analizar ese caso, si es miembro o no. Entonces, siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva dice la membresía en la iglesia local. Y esa es la última diapositiva. Excelente, gloria a Dios. La última diapositiva, perdón, es esta que tenemos acá. La membresía en la iglesia local. ¿Cuántos han escuchado o hemos creído de que no importa asistir o ser parte de una iglesia específica, sino que si hoy yo me congrego aquí en este local, el otro domingo yo me voy a Santa Rosa, y el otro domingo yo me voy a Belén, y el otro me voy a Las Lomas, y en la otra, y así voy como saltamontes? Dice el hermano Isidro, esa es una persona desordenada. Vamos a ver a la luz de la escritura el comentario del hermanazo. ¿Será eso una persona desordenada? Y qué montón de textos ya puse aquí. Vamos a verlo entonces. Pero mire esa pregunta. Hoy aquí me congrego y después yo voy a otra. Pues no tengo ningún compromiso con ninguna. Ya de entrada ya lo nota negativo, ¿sí o no? ¿Cómo lo nota ahí? Está como el joven cristiano. Dice el joven cristiano, ¿verdad?
el joven cristiano dice, no, es que yo no soy casado, ni ando en malos pasos, pero yo tengo una novia aquí, y después yo voy a otra novia y ya está. Ah, no hay falla.